Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Una de las cosas que caracteriza nuestra vida es que siempre andamos buscando una respuesta a las cosas que nos preguntamos a veces. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son las cosas que debo de hacer? ¿Cuáles son las que no debo de hacer? Estamos buscando siempre una respuesta que nos guíe, una respuesta que nos muestre, que nos revele, que nos marque un rumbo para nosotros no equivocarnos, porque las preguntas que nos hacemos es precisamente para hallar la respuesta que nos demarque el camino por el cual nosotros tenemos que transitar. Esto en vista de todo lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida, no solamente en algo muy personal, sino también en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, con nuestros amigos, conocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a los caminos del Señor, esta es una pregunta que siempre nosotros nos hacemos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ir? ¿Cómo tengo que orar? ¿Qué es el ayuno? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las preguntas que nos hacemos porque hay un abanico de cosas que son nuevas para nosotros cuando llegamos al camino del Señor. Y una de las premisas que aprendemos es que en la palabra, en la Biblia, está la respuesta de todo. De todas y cada una de las inquietudes que nosotros tengamos, en la palabra de nuestro Señor hay una respuesta para ello. Pero no sé si en otro ámbito, no sé si en otro lugar, pero hay una parte de la palabra que en vez de ejecutar una respuesta, hace más bien una pregunta, la cual no tiene respuesta inmediata. Y yo quiero compartir la palabra contigo en Lucas 18, y esto es una parábola que puedes haber escuchado muchas veces, pero que nos deja al final una enseñanza que queremos compartir. Quiere decirnos algo más allá de lo que es evidente. Es la parábola de la viuda y el juez injusto, que la tuviste que haber escuchado en algún momento, en alguna palabra, en alguna prédica o cuando leíste la Biblia por primera vez. Cuando nosotros leemos esta parábola se refiere inmediatamente a la necesidad de la oración. Y inmersa dentro de esa oración inmersa dentro de esa necesidad está también la búsqueda de la justicia. Dice la palabra en Lucas 18, yo lo voy a leer desde el 1 hasta el 8. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18 del 1 al 8. Cuando nosotros vemos esta parábola, como les dije al principio, hay una referencia clara y fuerte, muy precisa, de la necesidad de orar y no desmayar. Esta mujer se encontró con un juez, que era un juez corrupto, que era un juez injusto, que dice la palabra claramente que ni temía a Dios y mucho menos respetaba a los hombres. No tenía temor divino. Es demás, no conocía la palabra, no le importaba Dios, no le importaba las escrituras ni lo que estaba establecido en ellas, y mucho menos respetaba la visión, respetaba la palabra, no respetaba las promesas, no tenía ningún decoro en decir que no creía en un Dios todopoderoso. Pero aún más allá, aún
no conforme con eso, no respetaba las leyes de los hombres. Es decir, él hacía lo que le venía en gana. Él le hacía lo que mejor le parecía. Y tenía la justicia en sus manos. Una justicia entre muchas comillas. Porque si no respetaba al hombre y no tenía temor de Dios, entonces la justicia solamente estaba destinada a lo que él le parecía o a lo que no le parecía. Él tomaba la justicia por sus propias manos. Él era el que decidía quién estaba y quién no estaba. Quién se quitaba y quién se ponía. La justicia era una justicia propia. No era una justicia ni de hombre y mucho menos era una justicia divina. Pero esta mujer estaba en la búsqueda, en la necesidad de una respuesta. Esta mujer necesitaba que este juez diera un dictamen sobre algo en específico y ella sabía el tipo de persona que era este juez. Y por eso se empecinó tanto en que este juez le diera una respuesta que de día y de noche lo buscaba. En cualquier oportunidad se le encontraba y le decía: hazme justicia de aquellos que me adversan, hazme justicia de aquellos que buscan mi mal, hazme justicia de esto que me está pasando. Y el juez interpretó de que si él no le resolvía el problema a esta mujer, la iba a tener allí por siempre o por una larga temporada. Siempre sabemos que no iba a ser así, pero en una larga temporada, en un periodo de tiempo muy extenso, la mujer iba a estar allí molestándolo, buscando una respuesta. Y por supuesto, solamente por el hecho de quitársela encima, le dio la respuesta que ella necesitaba. Ahora bien, cuando nosotros analizamos esta porción de la palabra, nos damos cuenta que hay un reflejo de lo que sucede en el mundo actual. ¿Qué quiere decirnos con esto, pastor? Que en el mundo actual no encontramos la justicia. En este mundo en que vivimos no encontramos la justicia. Por más que la buscamos, hay injusticia hacia donde nosotros vayamos. Hay leyes establecidas para que esta justicia se dé, hay formas de resolver las cosas, pero nosotros no vemos que eso esté en el tapete. No vemos que eso se resuelva día a día. No vemos que los problemas que comúnmente nosotros observamos tengan una respuesta inmediata. No hay inmediatez en buscar la justicia para las cosas que nosotros estamos observando. Si usted no me cree, basta con ver las noticias, basta con ver lo que está pasando a nuestro alrededor, la agenda global, hacia dónde va y cuáles son las cosas que están pasando. Por lo tanto, lo único que nos queda a nosotros, a los creyentes, es confiar en la justicia de nuestro Señor. Dice la palabra en Mateo 6:33, mas busca primeramente del reino de Dios y de su justicia. Esta mujer insistentemente buscó la justicia, sabiendo que la tenía que encontrar de alguna manera. Y asimismo los creyentes buscamos esta justicia divina. No podemos centrar nuestra esperanza y mucho menos nuestra fe en el sistema en el cual vivimos, porque este sistema se va a equivocar en algún momento en contra de nosotros, a pesar de que clame que es un sistema justo, que es un sistema hecho para que haya equidad, que haya equilibrio entre las partes. Eso no es así, porque siempre el hombre va a prevalecer dentro de sus intereses. Si no es así, entonces vea el caso de las personas que son enjuiciadas injustamente y pagan pena de cárcel y después de 10 o 15 años se dan cuenta de que los encarcelaron injustamente y los sacan de la cárcel. ¿Y quién les paga esos 15 años que estuvieron dentro de la cárcel? O aquellas personas que tienen un delito menor y les imponen unas penas grandísimas, como el caso de este muchacho acá en Texas, en los Estados Unidos, que se le fue el freno en una autopista y lamentablemente generó un accidente y le colocaron 100 años, más de 100 años de prisión. Y tuvo que haber una presión social para que pusieran reducir esa pena, y creo que se le redujeron a 10 años o algo por el estilo. Entonces usted se da cuenta que la justicia del hombre no es tal, sino que nosotros le clamamos a nuestro Señor para que Él nos responda. Y por eso dice en el versículo 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí hizo Jesús dos preguntas que tenían una respuesta inmediata. Os digo que pronto les hará justicia. Pronto el Señor les va a hacer justicia si ellos claman, si ellos buscan.
perseverantemente buscan en el Señor y buscan la respuesta en Dios, no en el hombre, no en el sistema, no en los recursos, no en lo que es finito, sino en que buscan en el alto, buscan en el sublime, buscan en el eterno la respuesta y la justicia que ellos están buscando. Pero hay una pregunta al final. Hay una pregunta al final de la parábola que es una pregunta retórica y que Jesús les hace a los que le están escuchando. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ya, un momento, ya voy. Jesús nos está diciendo que cuando nosotros le clamamos a Él vamos a obtener respuesta. Jesús nos está diciendo que cuando nosotros clamamos de día y de noche, Dios nos va a responder. Pero ¿por qué nos pregunta si cuando Él venga en su segunda venida va a hallar fe en la tierra? Esa pregunta, cuando termina la parábola, no tiene respuesta. Es una pregunta que a Jesús no le correspondía responder. Es una pregunta hecha para los que estaban escuchando, porque esa pregunta es para ti. La respuesta a esa pregunta es una respuesta personal. ¿Hallará fe en la tierra el Señor cuando regrese? ¿Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga? ¿Hallará fe aún cuando haya un sistema injusto? ¿Hallará fe aún cuando el sistema nos arrope por completo? ¿Hallará fe aún cuando la injusticia se imponga? Cuando los malos tratos, cuando las malas decisiones, cuando el sistema del hombre imponga su peso sobre cada uno de nosotros, ¿hallará fe en cada uno de nuestros corazones aún? ¿Dónde está nuestra fe ahora? ¿Cómo está tu nivel de fe? Porque recuerde que cada uno de nosotros recibió una porción de fe. ¿Cómo está la porción de tu fe ahora mismo? A causa de las circunstancias, de las cosas que estás viviendo, de las vicisitudes, de la injusticia del hombre, ¿cómo está tu fe? Porque la pregunta hecha por Jesús era referente a que si esta mujer necesitaba nuevamente de la justicia del hombre y tenía que ir nuevamente donde el juez, ¿tendría la misma perseverancia, la misma constancia? ¿Tendría la misma fe? ¿Funcionaría de la misma forma? ¿O diría, no, el juez otra vez, no, me costó tanto que me hiciera justicia la primera vez, que esta segunda vez yo creo que ni siquiera me va a atender? Y ahí entonces merma nuestra fe. ¿Seremos de aquellos que estaremos perseverando en la oración para que la justicia venga nuevamente a nosotros? ¿O seremos de los que vamos a tirar la toalla? ¿Seremos de los que nos cansamos? ¿Seremos de aquellos que no buscamos luchar otra vez por lo que nos pertenece o por lo que nosotros creemos que es correcto? Esta pregunta retórica la hace Jesús porque la respuesta no dependía de Él. La respuesta dependía de aquellos que los estaban escuchando y a los cuales le había dado ese nivel de fe. Porque ciertamente lo que te toca la puerta cuando la circunstancia se devuelve a tu vida o cuando la circunstancia te sucede nuevamente es la incredulidad. Cuando tú dices, no creo que me vaya a hacer justicia de nuevo. No creo que ahora lo pueda solucionar. No creo que esto me vuelva a pasar y no creo que esto vaya a salir bien. Si la primera vez no salió tan bien. La incredulidad nos ataca. Precisamente porque la perseverancia se agota, la esperanza merma y la fe empieza a socavarse. ¿Habrá fe en la tierra cuando el Señor venga como es su promesa? ¿Hallará fe en nuestros corazones y la perseverancia en oración que Él necesita para poder manifestar su gloria sobre esta tierra, sobre la heredad que Él nos dejó? ¿O será que la incredulidad nos va a tomar de tal manera que entonces vamos a simplemente a ser subyugados por el sistema que nos quieren imponer? ¿O será que nosotros en esa perseverancia vamos a tener una dependencia total de Dios? Porque aquí esta mujer no dependía del sistema, no dependía de la justicia del hombre y mucho menos dependía de lo que el juez quería hacer en ese momento. Solamente dependía de la perseverancia y la fe de lo que ella tenía que conseguir en Dios. Y asimismo tú y yo tenemos que perseverar en ello y conocer que nuestro socorro no viene del sistema ni de los recursos. Dice el libro de los Salmos, levantaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro.
El socorro no vino del juez, a pesar de que muchos de ellos pensarían de que el juez le hizo justicia y que la justicia provino de él. No, la justicia vino de la perseverancia y de la fe de esta mujer. De ahí vino la justicia. De ahí se desató la justicia que ella estaba buscando. Porque si hubiese un sistema que funcionara, ella al venir la primera vez, el juez lo hubiese entendido, le hubiera dicho: tu caso es este y vamos a hacer esto o aquello. Y ciertamente hubiera conseguido la fe del sistema porque ella hizo lo propio. Pero ella tuvo que hacer algo adicional, o mejor dicho, algo extraordinario para poder conseguir esa justicia que tanto buscaba. Entonces la justicia no vino del juez. La justicia vino de su perseverancia, de su constancia, de su fe, de su entrega, de colocar su mirada en la solución, y nuestra solución solamente la podemos ver en Dios. Porque cuando nosotros no desmayamos en nuestro fin, no desmayamos en nuestro objetivo, entonces vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Pero la pregunta es: ¿serás tan constante por el resto de tu vida para poder conseguir eso? ¿Serás tan constante? ¿Tendrás tanta fuerza para recibir o enfrentar, mejor dicho, los embates día a día de la injusticia del sistema, de las cosas que se presentan en nuestra vida, de las cosas que acontecen a diario, de todo lo que nosotros tenemos que ver, sufrir, padecer y escuchar? ¿Tendrá tu fe la fortaleza necesaria para mantenerse en el tiempo hasta la llamada del Señor o hasta el regreso de éste? ¿Qué pasa con nuestra fe día a día? Es una pregunta que nosotros tenemos que responder. En la palabra no aparece esa respuesta. ¿Hallará fe en la tierra? Unos contestarán que sí, otros contestarán que no. Pero es una pregunta que queda para cada quien, porque cada quien sabe cuál es el nivel que quiere llegar, cuál es el nivel que quiere conseguir y sobre todo cuál es el porcentaje de su corazón que quiere dar. Aquellos que damos el 100% sabemos que cuando el Señor venga va a hallar nuestra fe intacta. Y no solamente intacta, sino que la hallará aún más grande, aún más fuerte. Pero los demás estarán en esa misma posición. El común denominador tendrá fe en lo que está pasando y en lo que está aconteciendo. No quiere decir de que esta parábola terminase con esa pregunta porque Cristo no sabía la respuesta. No quiere decir que Él necesitaba que alguien le contestara esta inquietud que Él tenía. No quiere decir que Jesús elaboró una pregunta, un cuestionamiento que iba a dejar abierto para que alguien se lo contestara. Él no necesitaba la respuesta la necesitamos nosotros. Necesitamos saber si cuando el Hijo del Hombre regrese hallará fe en la tierra. Nuestra fe irá en aumento, estará creciendo o irá mermando según las circunstancias y según las cosas. Esto lo único que nos trae a reflexión es que este es un llamado para perseverar en la oración, para orar siempre y no desmayar, para que en el ejercicio vigoroso de nuestra fe se mantenga en el tiempo. No viendo lo que nos puede dar el hombre, porque lo que vamos a obtener del hombre es lo mismo que la viuda estaba buscando del juez. O mejor dicho, lo que el juez le podía dar, que era injusticia, que era una negativa al temor de Dios. Lo que el juez le podía ofrecer a esta mujer era algo que a ella no le funcionaba. Ella necesitaba buscar una respuesta. Y su perseverancia y su constancia dio frutos. La pregunta es, ¿cuántas veces puedes enfrentarte a una situación como esta y obtener la misma respuesta? ¿Cuántas veces puedes enfrentarte a personas que busquen lo mal, que busquen el camino equivocado y tú enfrentarlas con la verdad, con la perseverancia y con la fe?
¿Mantendrás esto en el tiempo por el resto de tu vida para que cuando el Hijo del Hombre regrese pueda hallar fe en tu corazón? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder en nuestro espíritu. Cada uno de nosotros tenemos que responderle al Señor y decirle: vas a hallar fe en mi corazón. Pero esto es un ejercicio diario, es un ejercicio que tenemos que hacer, es un ejercicio necesario para que nosotros podamos mantenernos en el tiempo y no mermar en el llamado del Señor. Porque recuerden que el propósito de Dios se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Pero sin fe es imposible agradar al Padre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe no vamos a creer que Él le hay y mucho menos que Él es galardonador de aquellos que le buscamos. La fe es lo que nos mantiene en este camino. La fe es lo que nos mantiene fuerte. La fe es lo que nos levanta cada día. Es por ello que nuestra fe tiene que estar allí para el momento en que el Señor regrese. Debe haber fe en la tierra para que el Señor pueda manifestar su poder. Esa es la pregunta que tiene que tener una respuesta en nuestro corazón. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.